comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí, ya se nos ha acabado el puente, se ha acabado lo bueno, estamos aquí otra vez al pie de micro, nunca mejor dicho, para contaros, para comentar con vosotros toda la actualidad de nuestro municipio. Como sabéis, bueno, el pasado lunes se aprobaron los presupuestos municipales de manera inicial, con la abstención de la oposición. Y bueno, como sabéis también, este lunes que ha dado mucho juego, es nuestro hashtag hoy, es el título del programa. Lo había prometido a la tertulia de los miércoles. Hoy vamos a hablar, como no, en esta vorágine electoral en la que estamos todos metidos, y vamos a conversar, bueno, pues sobre elecciones generales, también hoy aquí en la tertulia, con nuestra habitual tertulia de los miércoles. Bueno, como os decía, esta semana no va a estar con nosotros Borja Quintana, le tenemos haciendo sus exámenes, preparando su carrera universitaria y nada, desde aquí le deseamos que le vaya muy bien esos exámenes. Y nosotros, pues nada, ya estamos todos listos aquí en la mesa, en la tertulia, para comenzar un nuevo programa de Getafe Despierta. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena. Con nuestra habitual tertulia de los miércoles y bueno, cumpliendo con lo prometido, que vamos a hablar de elecciones generales. Me acompañan en el estudio. Vamos a ver, que no me oyen dentro, dicen. Vamos a ver. Bueno, como os decía, vamos a ver si solucionamos el problema del estudio. Vale, bueno, pues ahora paso yo, os doy la palabra y ahora lo soluciono, no os preocupéis, ¿vale? Que ahora le buscamos la solución. Bueno, pues os decía, vamos a hablar de elecciones generales y me acompañan hoy en el estudio, como cada miércoles, Pedro Castro. Muy buenos días. Hola, buenos días. Me acompaña también Mariano Martínez Liberali. Mariano, buenas tardes. Buenos días, perdón. Buenos días, hoy he madrugado, ¿eh? Es la costumbre, que tú siempre llegas. Claro. Para Mariano es que de madrugar es las 10 ya de la mañana. Y José Valentín, muy buenos días. Buenos días.
Bueno, decía yo que hoy os iba a dejar hablar de elecciones generales y yo no sé si empezamos hablando del... Porque es que no se ha hablado de otra cosa en este país desde el lunes por la noche de ese debate y yo creo, bueno, conocer vuestra opinión, ¿qué os pareció? No sé si tuvisteis la oportunidad de verle, si no, Mariano sé que nos va a meter la cuña de que no dejan entrar a todos los partidos políticos, le vamos a dejar que empiece por la cuña si quiere, pero y luego quiero conocer vuestra opinión, ¿qué os pareció el debate? Si os parece bien esa fórmula, si no, si... no sé, ¿qué os pareció? Bueno, recordamos que hoy hay otro debate, un debate a 9, que es mucho más plural, en Televisión Española, en el cual los candidatos no se atreven a ir, porque no va ni Pedro Sánchez, ni Mariano Rajoy, ni Albert Rivera, ni tampoco va Pablo Iglesias, porque no se atreven, porque van a debatir con más gente y ya les van a poder cambiar el discurso y les van a poder preguntar de todo. La fórmula esta del debate a 4, como sabemos, ha sido recurrida a la Junta Electoral tanto por Izquierda Unida como por UPyD por violar la ley electoral. En primer lugar, o en primera instancia, la Junta dijo que sí era correcto, que se podía hacer porque era una cadena privada y que se tenía que compensar a estos partidos. A3 Media le dijo tanto a Izquierda Unida como a UPyD que lo iba a compensar informando en sus informativos, cosa que ya debe hacer, o sea que no ha sido correcto, entonces han vuelto a recurrir y está en la Junta Electoral en este momento, pero el debate ya se ha celebrado, el debate ha estado, ha sido un debate a 4, un debate un poco predigitado, porque claro, es decirle a la sociedad que solo tenéis 4 opciones cuando hay muchísimas más para votar y de esa manera tapar las ideas de los demás. Bueno, yo creo que tenemos una novedad importante que a mí me gustaría poner de manifiesto y, si es susceptible, eso incluso discutir. Por primera vez nos enfrentamos a unas elecciones radiadas y televisadas. Es decir, las situaciones son unas elecciones que se están haciendo en los medios de comunicación, ya sean escritos, ya sean visuales o ya sean orales, donde además las bases cuentan muy poco. Es decir, que se hacen actos puntuales y en algunos municipios ni se van a hacer, pero se hace un acto o dos, y las elecciones se están jugando, como estaba diciendo antes, en los medios de comunicación. ¿Qué tiene esto? Bueno, seguramente tiene positivo, que llega a más gente, y segundo, tiene negativo, que no hay una participación activa de los ciudadanos, que no hay una participación activa de la militancia, y a mí eso me preocupa, porque nos puede llevar, a mí que en una ocasión me mandó el partido a Estados Unidos para ver un poco la experiencia de lo que eran las elecciones allí, y yo me di cuenta que allí lo que había era oficinas electorales, es decir, que durante 4 años estaban los partidos cerrados, y cuando llegaron las elecciones se movían y punto, y luego pues funcionaban con organizaciones paralelas. Yo estuve visitando 1000 americanos por América, y otras más en las que se ve lo que hay y lo que es, pero bueno, saqué la conclusión de que no había vida partidaria. En mi opinión, a mí eso no me gusta, pero cada uno puede hacer la valoración que crea conveniente. Y a mí me parece que las elecciones de estas elecciones van por ese camino, están en los medios de comunicación y se están haciendo desde los medios de comunicación. En cuanto al debate, bueno, pues a mí me parece que el debate hubo dos situaciones claras. Por una parte, Ciudadanos, al que por cierto vi nervioso, empezó nervioso, luego se tranquilizó, pero al verle empezó nervioso. Le vi muy nervioso, no sé por qué. Es más, yo creo que ha empezado muy fuerte, creo que se ha sobreexpuesto a los medios de comunicación en el último mes y eso desgasta mucho, es decir, ha tenido una intensidad fortísima en los medios de comunicación, eso desgasta y no solamente desgasta, es decir, es que como crees que lo ha dicho todo, porque tú has dicho casi siempre lo mismo, llega un momento que no sabes qué decir, porque no quieres repetirte. Los demás no lo saben, pero tú sí, que has estado en todos los medios, por ejemplo. Por lo tanto, a mí me parece que ha habido hasta una sobreexposición en los medios. Vía Podemos a Pablo le vi absolutamente intenso a por el Partido Socialista, quería morder, quería coger votos de la izquierda, quería coger votos del Partido Socialista. Hubo momentos puntuales en que atacó al Partido Popular y en alguna ocasión también a Ciudadanos, pero el objetivo claro era intentar coger el espacio socialista. El Partido Socialista yo creo que hizo una exposición de sus principales ideas y también tiró un poco de lo que había sido mientras que había estado gobernando.
a mí me parece, no quiero hablar siquiera de lo de Rajoy, que como no estaba, pues hombre, por mucho que no hay, yo creo que en cualquier país democrático, es decir, esto ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra, ocurre en Alemania, ocurre en Estados Unidos y está descalificado la persona. Es decir, en Estados Unidos se hacen debates a 9 perfectamente y luego van seleccionando lo que los ciudadanos van dejando en el camino, ¿no? Es decir, por lo tanto, esto, a mí me parece que un candidato no se presenta a un debate electoral a nivel nacional, eso lo descalifica para poder presentarse y eso habla de que nuestra democracia todavía no está consolidada, ¿no? Bueno, hoy no se presentan varios. Yo creo que esa es un poco, en mi opinión, la valoración de lo que esto, y lo sigo viendo muy estáticos los debates, los sigo viendo muy encajonados, donde falta la iniciativa, lo de dentro, lo que sale uno de dentro, es decir, están muy encorsetados. Sí, bueno. Además, el asunto es que inicialmente se decía que Mariano no iba porque estaba muy ocupado y tenía que ir a Europa, lo que sea, y luego resulta que estaba jugando a las cartas por estaba ahí. En Doñana. Pues estaba en Doñana jugando a las cartas, ¿no? Con lo cual, la verdad es que el argumento inicial, que os acordáis que era que es que él tenía cosas importantes que hacer, pues es jugar al mus y estar en Doñana mirando. Bueno, sobre la primera cuestión de la participación, yo creo que esto siempre ha sido, yo que he sido de Izquierda Unida hasta apenas hace 2 años, pues nosotros siempre nos quejábamos que efectivamente los debates solían ser a 2 y punto, ¿no? Y no se daba cuartelillota. Y la verdad es que se ha seguido operando de esa forma, con lo cual parece que la ley, con la excusa de las empresas privadas, pues dice, la empresa privada lo que busca es audiencia y si cree que eso le da más audiencia que me tira a 28, tal. Incluso el número también quizá haga que pueda haber más ideas, porque a lo mejor un debate, como decía Pedro, a 12, pues se queda todo muy difuminado, ¿no? A mí el debate me pareció bien. Yo creo que tuvimos además la suerte, los de Podemos, que Pablo Iglesias quedó último, y la verdad es que ese último minuto ha sido el minuto de oro. No sé cuántos votos nos va a poder atraer o no, pero es verdad que yo creo que yo no me fío mucho de las votaciones de Internet, porque a veces se tienen brigadas de Twitter que todos a la que vez, tal, sí. y no sé qué, ¿no? Pero sí que es verdad que el sentimiento de la gente, e incluso hasta los medios de derecha han dicho pues que Pablo ha sido claramente el ganador del asunto. No sé si eso va a servir para aportarnos muchos votos o no, porque eso muchas veces hemos visto que se hablaba del debate. Es verdad que dicen que hay muchos votos todavía en el aire sin decidir. Pues bueno, todo aporta, por lo tanto, bien. Hombre, yo lo que no acepto es la crítica esa un poco velada que has dicho, que es que ahora los otros tienen miedo o no se atreven. Yo creo que el hecho de... Hoy no quieren ir. Sí, efectivamente, pero el que hoy no quiera ir Pedro o no quiera ir tal, no es tanto que tenga miedo a hablar con Rosa Díez o que tenga miedo a hablar con Garzón, si es que son ellos los que van, sino un poco decir, yo ya he estado en un debate de este tipo, pues que vaya otras personas de mi partido a participar, porque afortunadamente en Podemos... Entonces, ¿por qué criticábamos a Rajoy? Que no va, que es lo mismo. No, estamos criticando a Rajoy y hacemos lo mismo. O sea, somos lo más de lo mismo. Demostramos que somos lo mismo, porque hoy el debate es en la televisión pública, que es la televisión de todos, en la que supuestamente llega a todo el mundo y tiene que llegar a todo el mundo, pero no vamos porque ya hemos ido a uno. Estamos haciendo lo que hace Rajoy y esconder la cabeza. Punto. Sí, es lo que estamos haciendo. Es tu criterio, no es el mío. El mío simplemente es que no se esconde la cabeza. Lo mismo que critico a otro, lo hago yo en otro lado. Punto. No, pero vamos a ver, no es lo mismo. No es lo mismo un debate a nivel nacional donde... Un debate a nivel nacional, como es el de hoy, en la televisión pública, que es la cadena nacional para todos los españoles, no vamos porque tenemos miedo a debatir cuando hay muchos. Bueno, yo te dejo hablar, porque si nos juntamos las dos voces, el que está escuchando no escucha nada. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo un debate a nivel nacional donde se ponen las 4 fuerzas políticas con más que han tenido una trayectoria de más votos en las últimas elecciones, se pueden hablar de las municipales o de las europeas, y luego después si hablamos de las europeas no es así, o sea, que no confundamos datos. Y luego hay otros debates secundarios donde son sectoriales. O sea que la televisión pública en el cual se hace el debate general es un debate sectorial. La televisión pública puede hizo debates sectoriales y dentro de un recipiente tener políticas sectoriales. Es decir, la 1 no marca el nivel del debate. La 1 lo que marca es que se hace en una televisión pública y 2, el contenido
partido es, oiga, si se va a hablar de educación, pues lo lógico es que vayan los de educación. No, pero en eso estoy de acuerdo contigo, Pedro. Y hubo debates sectoriales las semanas anteriores y puedo entender que se mande a expertos en cada uno de los temas. Pero el debate de hoy es el debate general, el de la presidencia de gobierno. Y los candidatos no se atreven a ir porque ponen la excusa que ya han ido a otros o utilizan lo mismo que ha utilizado Rajoy. Pero es lo que ellos criticaban. Bueno, pero esa es tu opinión y tú, ¿por qué no puedes admitir que un partido Si que está jugando a nivel nacional y que entiende que para cubrir ese espacio puede ir perfectamente un número 2, un número 3, un número 4... ¿Y por qué no pudo ir? ¿Y por qué criticábamos que no fuera Rajoy? Porque es exactamente el mismo tipo de debate. No, es claro, criticamos una cosa, pero... También te digo una cosa, Pedro, debatimos más aquí que lo que debaten en los debates. Pues, eso no tenemos duda. Eso estoy totalmente de acuerdo. Esa es otra cosa. Pero pues, lo que marca si un debate es nacional o no son las personas que participan en él. Y el otro día participaba el número 1 por Podemos, el número 1 por Ciudadanos, el número 1 por el Partido Socialista y el número 2 por el Partido Popular. Es decir, y lo que marca el ámbito de si en este que tú estás hablando de la 1, si van el número 2 o el número 3 de los demás partidos, podrá ser muy importante el recipiente donde se va a hacer el debate, que es la 1. Podrá ser muy importante, pero el debate no tiene a los números 1 a nivel... Claro, no los tiene porque no se atreven a debatir con todos. No se atreven. Es que no se atreven. Es que es tan claro como eso. Si defendemos una televisión pública como defiende el Partido Socialista, luego no la defiende y no va a la propia televisión pública. Lo estamos diciendo claramente. Perdona, o como lo defiende Podemos, pues también defiende lo de estatalización de las televisiones. Si hiciera el PSOE, por ejemplo, de no ir hoy a este debate, se podría entender que el PSOE, es decir, falla y que no le da importancia. Pero no te das cuenta que son los 4 principales partidos los que entienden que pueden cubrir ese espacio con otra persona con absoluta dignidad. No, pero si eso yo lo entiendo y puede ser totalmente dignas, y entonces ¿por qué criticabais a Soraya? Porque es exactamente lo mismo. Lo que estás defendiendo ahora es lo mismo. Claro, es que son lo mismo estos partidos. Estamos diciendo que somos distintos, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que criticamos 2 días antes. El lunes criticamos una cosa, pero el miércoles ya podemos hacer lo mismo porque ya nos hemos subido al barco. Yo creo que ha quedado claro. Ha quedado claro que tenéis diferencias de posiciones en esto, ¿vale? Yo creo que vamos a seguir pasando a ir tocando más temas, que como nos encerremos con el tema de quién tiene que ir o no. Que conste que yo estoy de acuerdo con Mariano en eso, ¿eh? Creo que tiene razón y creo que es evidente la falta de... El moderador toma parte, ¿eh? Sí. En este caso sí. En este caso sí. No, yo creo que sí tiene razón. Pero es que es Televisión Española mismamente quien ha devaluado el debate, porque no olvidéis que Televisión Española tiene programado un debate a 2 entre el PSOE y el PP. Que ese sí dice Rajoy, que a ese sí va, porque ese es el importante. Y este es la propia televisión quien lo ha devaluado. Y lo único que dice Podemos, y no me meto en el resto, es, oye, en Podemos hay más gente y hay que dar juego a más gente. Juego en el sentido de que veamos que no es solo una persona mediática y no sé qué, que es la que está en todos los sitios y en todas las partes y tiene que ir a todos los mítines. Y esa es nuestra actitud. Que eso se interpreta que sois iguales. Pues bueno, pues vale, ese no es el debate, efectivamente. Entonces, si queréis, seguimos. No, digo que seguimos con la tertulia, que pasemos a otro tema. No nos vamos a casa todavía. Yo creo que ha quedado claro que en eso tenemos diferentes... Estamos 2-2. Eso es, en eso tenemos diferentes posiciones, por lo que decía José Valentín, es decir, el argumento de Podemos es el mismo de Soraya de Santa María. Es lo que dijo Soraya, tal cual. Lo que acabas de repetir son palabras textuales como se defendió Soraya. Así se ha defendido, pero bueno, vamos a seguir pasando. Venga, tenemos unas elecciones generales y aunque los debates son importantes, y como bien decía Pedro, y en eso sí estoy de acuerdo con Pedro, estas elecciones no sé si son las primeras o son las que se está ya remarcando el papel más importante de los medios de comunicación en general, tanto de las televisiones, que se habla tanto, pero creo que también del resto de medios, donde pues ya los actos pasan a un segundo o un tercer plano. Antiguamente solo valían el acto ese momentito donde siempre nos contaban que les ponían la luz roja y parecía que no ibas a convencer a 4 más, pero es que ya dentro de poco ya yo creo que no van a ser ni útiles ya los actos. Se va a acabar de gastar ese dinero en esos mítines para solo salir en la televisión porque parece ser que es lo que de verdad marca o no las tendencias en cuanto al voto de los esos. Solo hay que ver cómo los propios candidatos el pasado lunes la mayoría dedicó a no hacer nada o a dedicarse solo a preparar el debate y no hicieron ni actos. O sea, en estos 15 días que parece que están tan ocupados, dedicaron todo su tiempo a esto.
influye tanto. Llevamos hablando muchas semanas, hemos hablado de las elecciones municipales también, de esa influencia de los medios de comunicación. Es tan importante el mensaje, porque evidentemente cuando hablamos de que influyen las televisiones, estamos diciendo que el mensaje que recibe la población o la mayoría de la población es un mensaje limitado. No tenemos a ningún. El otro día fueron 2 horas de debate, pero 2 horas de debate entre 4 hablaron 20 y tantos minutos. En 20 minutos no se puede explicar un programa electoral, creo. Bueno, cuando dices son importantes los medios, digo, desgraciadamente sí, y no en campaña electoral, sino durante todos los años. Es decir, desgraciadamente los medios están marcando mucho la política española durante todo el año, o sea, durante todos los años y durante todos los periodos. Y lo único que pasa en campaña electoral, que esa incidencia se duplica todavía más, y además se duplica haciendo que lo que en otros tiempos parece sibelino y parece que se está hablando de economía, aquí se está hablando de política. Pero es lo mismo, es la misma, porque la política no deja de ser una rama de cómo aplico la economía y qué principios tengo. Por lo tanto, desgraciadamente diría yo, porque los medios están en manos de un grupo muy reducido de personas y de corporaciones, están diciendo y marcando día a día un poco las voluntades y lo que es normal y lo que no es normal a la sociedad española. Y en este periodo se agudiza. A mí me gustan mucho los mítines, pero ya desde hace muchos años, yo que he ido a casi todos los del partido, siempre que militan, realmente son muy poco útiles, porque la gente que va son los que ya están convencidos. Por lo tanto, pero yo creo que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir teniendo ese contacto. Pero yo prefiero que los partidos se centren en una vida partidaria durante todo, con regularidad, o sea, que se reúnan en enero, febrero, marzo, en abril y mayo, a no que solo llegue el periodo electoral, haya 4 mítines y ya si te he visto no me acuerdo, ¿no? En ese sentido, pues está habiendo esa deriva, pero que ya se daba antes. Yo no noto en eso mucha diferencia. Efectivamente, ahora hay una mayor incidencia. Y lo que sí ha pasado quizá en estas elecciones, que no en las anteriores, que los propios medios en las anteriores, si no dedicaban mucho a la política, era porque empezaban a ver que la gente decía, estoy saturado todo el día, no sé qué. Y en este momento, con la situación que es nueva, que ya hay una situación donde solo hay 2 que juegan al fútbol y los demás miran desde la barrera, sino que ahora hay realmente una disputa entre 4 posibilidades y se dan esas situaciones nuevas con actores nuevos y tal, pues evidentemente todavía se está incidiendo más en los medios, ¿no? Pero por esas situaciones, pero tampoco pienso que haya cambiado mucho. Los medios siguen, desgraciadamente, marcando los gustos y tendencias políticas en este país, y luego, si hay ocasión, pues daré algún dato más sobre este asunto, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo en eso, y debemos también... Yo leía el otro día un artículo que llamaba a la reflexión y tiene muchísima razón. Nosotros también, cuando leemos o cuando vemos un medio... ya estamos influenciados previamente, porque el medio influencia, pero nosotros también estamos influenciados y tendemos a leer el periódico que sabemos lo que va a decir o sabemos en qué postura tiene por detrás, porque nos pasa a todos. O sea, por más que uno diga, no, yo intento informarme de todo, yo intento leer todos los periódicos, es verdad que lo podemos hacer, pero en general... Ya nosotros no solo nos influencia el medio, sino que nosotros escogemos el medio que queremos que nos influencie porque creemos que tiene algún punto de vista cercano, y no es lo mismo leer un medio que otro, porque hemos visto más de una vez, si comparamos las portadas de todos los periódicos, la misma noticia, parece totalmente lo contrario según cómo se ponga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dan los medios, pero también cómo nos acercamos nosotros a los medios. Porque una cosa es lo que el medio me quiera vender y otra es lo que yo quiera comprar. Y en ese sentido de comprar-vender está también el hecho de yo voy a leer este periódico porque yo sé que habla mejor de mi partido o habla peor de tal cosa o habla mejor de este tema que a mí me interesa y sé que estoy en esa línea editorial. Pero no me vale solo leer una línea editorial. Es verdad que el periodista debería informar de forma aséptica, sin meter opiniones, pero es que somos seres humanos y desde que pasa por la persona algo es subjetivo y no es lo mismo leerlo en un medio que en otro. No es lo mismo que me va a decir Público, La Razón, El Mundo, El País o un medio local, porque todos tienen influencia y todos están hechos por personas, algunos con intención, porque algunas noticias están dadas con mucha intención, y otras quizás por las simples creencias personales del periodista que la escribe, que intenta ser lo más aséptico posible y no lo es, porque es lo mismo que si yo escribo algo, yo tengo un punto de vista y por más que intente ser aséptico es muy posible que mi punto de vista influencie. ¿Cómo que con intención? Yo no sé si con intención. Yo cuando escucho a Maruenda tengo clara su intención. Yo no sé si habéis leído la editorial del País de hoy.
le da unas hostias a Podemos, pero Sí. es que en la cadena SER le está dando unas hostias a Podemos tremendas por el ataque que ha hecho Pablo Iglesias al tema de esto. No, están perfectamente. Vamos a ver, medio minuto para decir que yo lamento profundamente que no se le dé a los mítines la importancia que tenían, independientemente de que supongan votos o no. Vamos a ver, yo recuerdo haber visto lleno, porque yo fui a un mitin del Partido Comunista de Las Margaritas. Las Margaritas lleno, la antigua Margarita, es decir, 14 o 15.000 personas ahí. Y después lo llenó el Partido Socialista, con Felipe González, con Alfonso Guerra, con Javi Solana. También hubo que comprar o alquilar 3.000 sillas para el césped porque no había suficiente en las gradas. Es decir, aquello que suponía que en el marco local donde se hacía arrastrabas al mundo de la cultura, el mundo que había en ese pueblo, en Getafe, el mundo de la educación. Yo recuerdo haber visto a profesores de institutos y no sé qué en nuestros actos, como supongo que los habrá visto en otros, al mundo sindical. Es decir, no solamente era que era una escenificación de tú decir yo voto a estos, yo estoy con estos, sino que era además un arrastrar de lo que era la sociedad en sí, el mundo sindical, el mundo cultural, el mundo deportivo, es decir, arrastrabas a los líderes sociales que en ese momento estaban cerca de tu posición política. Y yo creo que eso ya no se da, y es por lo que seguramente los mítines han perdido la razón de ser, pero las elecciones antes se hacían a ras de suelo, y cuando un maestro de instituto, yo los he tenido conmigo trabajando en los proyectos políticos, decían cuál era su opinión, estaba también arrastrando seguramente su opinión que vertía en el instituto con relación a los alumnos. Es decir, que por lo tanto era un participante activo de la vida política local, como un deportista. Cuando se escenificaba y se posicionaba en una posición política, también estaba llevando al mundo del deporte a esa posición en función de su liderazgo que tuviera. Eso está ahí. Dicho esto, yo pongo de manifiesto que lamento profundamente que eso no se haga y que seguramente tendremos culpa todos de que hayamos perdido esa emoción que se sentía para llevar 14 o 15.000 personas a un escenario público. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues ahora depende de la persona a quien te vienen. Yo siento la sensación de que no se pone, no sale de las tripas, no sale de dentro en los debates las posiciones. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que pueda ganar las elecciones un partido que tiene absolutamente derecho, estoy hablando en particular, tiene absolutamente derecho si los ciudadanos le votan, pero con lo que trae detrás de la corrupción? Es decir, es que hay una situación tremenda. Segundo, es que ha derogado unos derechos laborales que había, es decir, una nueva reforma laboral. Oiga, que los trabajadores empeoró la anterior, que era mala, que los trabajadores han perdido derechos, pero es que además ha hecho recortes en educación, ha hecho recortes en investigación, ha hecho recortes en sanidad, y eso no se pone de manifiesto. Oiga, pero usted, el partido opositor, el que sea, tiene que poner de manifiesto. Oiga, pero usted diga o informen de lo que se ha hecho. Oiga, mire usted, se ha recortado la investigación y calculan los responsables de los principales grupos y equipos que están, ya sean los de Valencia, los de Andalucía o los de Madrid, dicen que hemos perdido como mínimo una década y la posibilidad de perder 2, porque cuando se pierde el eje sobre el que se está investigando. Segundo, que estamos exportando conocimiento, es decir, los españoles estamos pagando la formación de nuestros jóvenes y estos jóvenes van a dar los beneficios de su conocimiento a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hace muy poco un gallego ha sido seleccionado como el investigador más importante joven de Europa. Era de Galicia y se había ido porque aquí no tiene oportunidad. ¿O no? Pues esas situaciones hay que poner en manifiesto, y yo tengo la sensación de que como si yo digo eso, a mí también me pueden atacar por la corrupción. Si digo esto, todos los partidos como si tuvieran miedo. Oiga, no, mire usted, el Partido Popular tiene que hacer una regeneración. El Partido Popular ha recortado en educación, en sanidad, en pensiones, ha hecho el copago. El Partido Popular se ha cargado los derechos que tenían los trabajadores de tal forma que no hay más trabajo, hay menos trabajo que el que había antes. Lo que pasa es que se reparte por menos tiempo entre más gente. Es decir, que eso simplemente hay que hacer un estudio de las horas trabajadas. No se trabajan más horas que en el 2011. Lo que se hace es que se trabajan por menos tiempo con más gente. Esa es la situación que hay. Bueno, eso hay que explicarlo. Oiga, si usted recorta en sanidad, el que tiene dinero va a poder irse a Suiza si quiere a curarse, pero el que no lo tiene está sujeto a que ha perdido una parte muy importante de sus derechos sanitarios. O la educación. Oiga, antes un niño podía llegar
al máximo posible de su capacidad educativa en función de sus conocimientos y su propia capacidad. Hoy no, hoy va a depender de los recursos que tiene el padre. El otro día di un dato aquí, 78.000 menos estudiantes universitarios becados. Es decir, por lo tanto, esa es una realidad. Bueno, yo eso no lo veo. Es como si tuviera miedo para decir, pero tú hiciste no sé qué, pero no, oiga, no mire usted, pongamos lo que hay aquí, cada una suma su situación y su la situación ayer o el otro día, cuando se hablaba de la corrupción, al final saca el Partido Popular lo de Monedero. Oiga, son cosas absolutamente distintas. Yo no defiendo a Monedero, lo defiendo, sé que se tenga que defender, pero es una situación puntual que no tiene nada que ver con una corrupción sostenida es decir, por lo tanto no tiene que ver, digámoslo, pero yo siento la sensación, no sé si vosotros esto, de que no se dice con absoluta claridad cuál es la situación. Oiga, el Partido Popular, si lo tuvo que hacer, porque lo tenía que hacer porque por imposición de Europa o por no sé qué, cuando se encontró la situación que se encontró, dice, oiga, yo no estoy dispuesto a hacer estos recortes, no estoy dispuesto a hacer esta política, no estoy dispuesto a engañar a los ciudadanos que les dije que iba a bajar los impuestos, que iba a subir los salarios, que iba a crear 3 millones de empleos, como la situación que me he encontrado no es la correcta y Europa me obliga a hacer una política para lo que no me he presentado, propongo unas elecciones generales nuevas. Ya está. Y el que gane sabe que va a tener que hacer esa política porque esa es la que hay. No lo han hecho. Sí, yo, bueno, sobre los mítines y tal, comparto lo que has dicho, aunque sí digo que... Y se te ha olvidado decir un tema muy importante, que además es paradójico, curiosamente, en el PP. El PP ha hecho un recorte brutal de las pensiones, además de meter mano en la caja de las pensiones para entregárselo a los bancos, para pagar gastos corrientes del Estado. Y eso digo que es gravísimo y paradójico porque, curiosamente, es en el sector de mayores de 60 años donde el PP tiene su caladero de votos, además de en el mundo rural. Con lo cual dices, pero bueno, este es un país de locos. O sea, a la gente que le están recortando sus derechos, que está gastando menos, que le han bajado antes las pensiones se actualizaban por el IPC, ahora no, ahora se actualizan por el 0,5, que cualquiera que tenga una pensión y eche cuenta dice, anda, si al año me supone 4 euros, 5 euros al año. Eso es lo que ha subido. Cuando dice el PP, estamos subiendo las pensiones, no, estás mintiendo, estás bajando el poder adquisitivo de los pensionistas, además de que estás rebajando las prestaciones en sanidad y en otras muchas cosas, estás haciendo temas de copago. Entonces, pero la gente, chico, porque los medios de comunicación mienten a la gente. Están diciendo, por ejemplo, y El País en sus portadas y tal, no, la cosa va mejor, la economía se recupera. Que no, que la única economía que se recupera es la de 4 bancos y 4 grandes corporaciones multinacionales. 14 millones de españoles en la pobreza. Que los españoles estamos cada vez peor. 14 millones en la cada pobreza. Vez peor. Entonces... Pero, chico, por eso digo que los medios tienen una gran influencia en las cosas. Y no te lo explicas, que un partido que ha mentido... Yo pensé que ibais a decir, hablemos de programa. Y decía, ¿pero para qué? ¿Para qué vamos a hablar de los programas si luego llega un señor que dice, no toca la sanidad y echa no sé cuántos médicos a la calle? No toco la educación, 30.000 docentes fuera del sistema tal y encima incrementándose el número de estudiantes. No toco las pensiones porque son sagradas y le ha metido un tajo impresionante porque le ha metido a las pensiones para antes y después. Es decir, ha aplazado los plazos para poder tener pensión, con lo cual va a ser muy difícil que los jóvenes, que a lo mejor dicen, a mí que más me da lo de la pensión, tío, que son las tuyas, que tú eres el que vas a tener problemas, que no vas a cotizar nunca suficiente para que te den ni 400 euros. Entonces, ha metido mano ahí, ha metido mano a la actualización de las pensiones, ha metido mano al fondo de las pensiones para luego poder decir dentro de 4 o 5 años, como no hay dinero, tenemos que hacer otros reajustes, que ya los están amenizando además. Ha hecho una amnistía fiscal, a lo que más tiene. Y que siga siendo el partido más votado, pues se te rompen los... ¿Para qué voy a hablar de programa? Si aquí es luego lo que digan los titulares del SER o los titulares de esto, ¿no? Y dejando a un lado además la manipulación que hace de Televisión Española en Telemadrid. Yo que veía mucho Telemadrid, incluso con Gallardón, pues la verdad es que ahora es vomitivo ver Telemadrid, hasta en los descansos de los partidos, de las películas, te mete cuñas que dices, pero bueno, estos tíos, qué poca decencia, ¿no? Cuando hay gente que dice, a lo mejor, el PSOE y el PP son iguales, yo digo, no son iguales en muchas cosas, pero aunque solo sea por lo que han hecho los medios de comunicación, yo voy mucho a Andalucía, me encanta ver el Canal 2 de Andalucía, yo no veo que el PSOE de Andalucía haga la manipulación burda, fascista, nefasta, que hace el PP en Televisión Española y en Telemadrid. Allí veo perfectamente el Canal 2 de Andalucía, los 2 canales que tiene la Junta de Andalucía.
El PP allí dice que la manipula. A lo mejor la manipula, pues salen niños en los colegios haciendo carteles por la paz, y como eso de la paz al PP no le gusta, pues entonces dice, uy, en Andalucía manipulan la tele. No, coño, en Andalucía están diciendo que los niños están haciendo un mural por la paz, que eso no es... No, pero a mí me parece que nos falta conciencia ciudadana todavía. Es decir, no hay. Yo creo que la democracia en España está consolidada, creo que la democracia es una democracia de primera, pero yo creo que los ciudadanos no exigimos nuestros derechos. Es decir, yo qué sé, la situación, como vuelvo otra vez a decir, como estaba diciendo antes, es que no tiene nada que ver la situación en la que nos ha llevado el Partido Popular a la que él prometió. Vuelvo otra vez a reincidir. Él dijo que no iba a subir los impuestos, dijo que no iba a tocar la sanidad, que no iba a tocar la educación, que no iba a tocar las pensiones, que iba a seguir con investigación. La dependencia absoluta se la ha cargado. Es decir, hay 400.000 personas esperando. 400.000. Bueno, pues todo esto no lo ha aplicado. Oiga, es que está obligado, pero no lo ha aplicado en el Parlamento, ni lo ha aplicado en la calle. Y cuando llega un acto, como por ejemplo el de los 4 partidos, que es donde tendría que haber explicado el por qué ha hecho las cosas, si a lo mejor tiene justificación, yo no lo creo, yo afirmo que no, pero eso no significa que no pueda tener una explicación de por qué ha hecho eso. Que lo haga. Ha hecho una rendición de cuentas, ha explicado a los ciudadanos cómo se va a presentar a una persona y va a pedir el voto y puede ganar una persona que no ha explicado que lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, cuándo lo ha hecho y cómo lo ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho? Que lo explique. ¿Cómo lo ha hecho? Porque resulta que aquí quien ha pagado las consecuencias ha sido la clase media que se la ha cargado. La clase media en España no existe en estos últimos 4 años. Y sin embargo ha hecho una amnistía fiscal para los que más tienen. Una empresa grande en la SICAD paga el 1%, una empresa pequeña paga el 60%. No, pero... Es decir, esta es la situación que hay. Digo, paga el como cuando en función de el IBI, absolutamente. Bueno, había un ejemplo hace muy poco que una persona que tiene una empresa grande que tiene beneficios 2.000 euros termina con unos beneficios de aproximadamente 1.850 euros. Una empresa pequeña que tiene unos beneficios de 2.000 euros termina con 217. Es decir, está en la situación. Bueno, pues oiga, mire usted, ¿cómo es posible que usted me pueda hablar de que ha hecho recortes en las clases medias cuando una gran empresa paga el 1%? Mediante su inversión en una SICAD. Eso no es que tenga usted que bajar los impuestos, tiene usted que hacer una redistribución de esos impuestos de tal forma que pague más el que más tiene. Bueno, esto no lo ha aplicado y se presenta a unas elecciones del mismo partido sin explicar. ¿Va a seguir haciendo lo mismo? Pues seguirá haciendo lo mismo y los ciudadanos seguiremos estando ahí. No, pero es que además, Pedro, como tú dices, una cosa es el programa con el que se presentó, que te podría gustar o no gustar, pero luego... ¿Cuánto ha cumplido ese programa? Porque podemos decir que nos gustara o no nos gustara. Eso ya cada uno tenemos nuestras opiniones. Pero el supuesto contrato que hace con los ciudadanos para que les voten, lo primero que hace es incumplirlo. Porque yo creo, estábamos mirando el programa con el que se presentó en 2011 y creo que cumplió un 5%. El resto hizo exactamente lo contrario, porque no pude cumplirlo porque en vez de llegar al 100 llegué al 70 de esto. No. Hice justo lo contrario. Y otra cosa, decimos que pero nos hemos salvado del rescate. En España no hubo rescate. Claro que hubo rescate en España, pero el rescate no llegó a la población. 40.000 millones de euros de la banca que tenemos que pagar nosotros. Exactamente, fue al revés. Fueron 100.000, pero de los que se van a recuperar 60.000, pero 40.000 vamos a tener que pagar entre todos. Y resulta que se invierten 40.000 millones en la banca para recuperar y ya resulta que hay una empresa, que es Abengoa, que tiene 24.000 trabajadores, que es líder mundial en renovables, que es el futuro, y resulta que por 8.000 millones se la va a dejar caer. Para una empresa que tenemos número 1. Es decir, esta es la situación. ¿Qué significa? Que es el gobierno en la banca. Es el gobierno en la banca. Que rescato lo que me interesa y a los bancos los rescato y luego no. Y ahí ya vemos cómo actúa. Y otro tema que no debemos dejar de hablar hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Los altos niveles de corrupción y la falta de persecución. El Partido Popular se está llenando de que soy el partido que ha actuado, que he puesto normas. ¿Normas? ¿Qué normas pones? Si la financiación ilegal de los partidos, que incluso la tiene dentro el propio Partido Popular, que bueno, podemos discutir si son personas o partido, pero es que eran los tesoreros. O sea, a ver, ahí no es lo mismo como hablábamos antes fuera de micros con Pedro, que si es verdad, en una institución muy grande puede haber una persona que no cumpla las normas. Hasta ahí podemos estar todos y hay que perseguirla, pero que cuando esto es a nivel dirección, el tesorero general... Pero que lo explique, que rindan cuenta. Si yo ni siquiera me voy a convertir en justiciero, para eso están los jueces. Yo lo que digo es que rindan cuenta, que expliquen por qué. Si a lo mejor tienen razones, pero que lo expliquen.
que rindan cuenta a los ciudadanos, que la democracia reside en los ciudadanos, en el pueblo. Punto. De todas formas, Pedro, me has inspirado cuando has dicho que la democracia está consolidada. Yo eso lo dudo. Precisamente el hecho de que no haya una respuesta de la ciudadanía ante esas actitudes ignominiosas del Partido Popular dice muy poco de la democracia. Pero hay más. Por ejemplo, el Instituto Gallup norteamericano, nada comunista, ni nada socialista. Bueno. Dice, está claro. Ha hecho una encuesta en 60 países democráticos y dice que solo 1 de cada 10 ciudadanos pone que sí, ya sabéis que esto la pregunta sí, ¿no?, a la cuestión de si usted cree que el gobierno defiende sus intereses, los intereses de la ciudadanía. Es decir, 9 ciudadanos están diciendo, no, el gobierno a mí no me defiende. Y el tema es todavía más. Por ejemplo, hemos visto cómo en Francia ha triunfado un partido que es contra el Estado y que es contra la democracia en cierto modo. Luego, por otro lado, crecen también, por otro lado, y no lo estoy poniendo equiparado, sino todo lo contrario. Para mí el 15M es una cosa sanísima, fue algo que nos removió a todos. No es lo mismo que Frente Nacional. Pero quiero decir que también está creciendo, por el otro lado, el tema de las antisistemas de no nos representan, no nos sentimos representados por esta gente. Y por lo tanto la democracia cada vez está más constreñida y cada vez es el juego de unos pocos, ¿no? En América Latina, el PNUD, que es un organismo oficial que hace encuestas a nivel de América Latina, hizo una encuesta y el 45% de la gente decía que prefería una dictadura que le diera trabajo y comida a una democracia que no le resolviera las cosas. Es decir, que eso de que estamos en una democracia fuerte, yo lo pongo en duda. Estamos en un juego democrático fuerte a lo mejor todavía, pero desde luego la gente no está creyendo en esta democracia y la democracia cada vez está más débil desde el punto de vista de credibilidad popular. Y para mí, desde el punto de vista práctico, a cuando un partido que ha hecho las barbaridades que ha hecho el PP, que engaña a la gente, que le sigue engañando día a día, y sin embargo las encuestas dicen que va a ser el partido más votado. Pues la verdad es que dice, bueno, pues chicos, entonces tendremos que definir qué es eso de democracia, ¿no? Pero, ¿me escucháis? Sí. Es cuestión de... Creo que comentaba un tema antes, Pedro, que era importante. Es decir, no ha rendido explicaciones el Partido Popular en este caso por el tema de la corrupción. A mí me sorprendió el otro día cuando el líder de Ciudadanos le decía a la vicepresidenta del Gobierno, se lo he dicho con elegancia. Como si hubiera que decirle con elegancia a alguien que es un corrupto o que su partido tiene casos de corrupción. Eres un poquito corruptito. No, pero incluso el mismo Pablo Iglesias le dice, te puedo decir más cosas. Te digo lo de Luis es fuerte, pero esto, me callo cuando me dice lo de Monedero. Paga. Eso es lo que sí, esa sensación Hombre, fue la bueno, primero, ese tema no lo toquemos mejor. Parece No, pero es que, perdona, yo defiendo a Monedero al 100%. Monedero, lo único que ha hecho es lo que hace toda la gente que recibe ingresos de fuera o de cursos y tal, que es crearse una sociedad anónima para gestionar ese patrimonio. Y no hay más. Y además, como es muy honesto y él no vive de la política, ni quiere vivir de la política como otros, en cuanto eso ha visto que podía ser un conflicto para Podemos, ha dicho, yo me retiro. Y se ha retirado absolutamente de todo, no de su ideología, por eso sigue dando mítines, sigue haciendo tal. Pero ha dicho, ahí os quedáis, tío, que yo no voy a ser un problema para esto. Por lo tanto, cualquiera que mencione hoy la palabra Monedero solo es para decirle, eres un cabroncete. Lo voy a decir con elegancia. Eres un cabroncete. Eres un cabroncete. Es curioso que lo que tú acabas de hacer... Porque entre las medidas que ha hecho el PP está en acortar los plazos de los juicios para que su gente, como pasó con el Banco Santander, diga, no, si ya ha vencido el delito. Valentín, eso mismo que has dicho tú es lo que debería haber respondido Pablo. Eso es lo que debería haber respondido Pablo y le tapa la boca. Y le tapa la boca. Y no lo ha hecho. A eso voy yo, que el otro día... Es que nadie es perfecto. Ve tú a los debates, ve tú que por lo menos debates. No, todos a la vez no. Espera un segundo. Se corrió a mi punto de vista, se corrió un tupido velo sobre el tema más importante que se debería haber planteado allí, que estamos hablando. Es decir, y creo que en este caso, bueno, y ya no, pero de todo. Sí, por parte de los cuatro. De todo. Sí, o sea, te he hablado de Pablo Iglesias y en este caso y de Albert Rivera y de Pedro Sánchez, que bueno, dijo que estaba financiado irregularmente, la otra le dijo que aquello que no estaba demostrado, que no se podía ir, y tampoco replicó. Es decir, en ese sentido de que parece que era un tema que era sin importancia cuando debería ser eso. Pero yo sí creo que habéis tocado el tema que creo que es más importante. Tenemos las encuestas, este fin de semana serán las últimas, pero hoy parece que está consolidada la idea, o parece que va a ser así, hasta el día 20 evidentemente no se sabrá, de que las elecciones las gana el Partido Popular y que el que tiene la opción de gobierno, se está hablando mucho en ese juego mediático de
si va a haber un tripartido todos contra el Partido Popular, o si va a haber un partido, o a quién va a apoyar en este caso Ciudadanos, que parece ser, bueno, pues en este caso quien va a tener el efecto decisorio, sea segundo o sea tercero. Fuera de entrar en esos temas. Pero lo que sí pone de relevancia, y creo que es uno de los temas que estoy poniendo encima de la mesa, es que habrá muchas tertulias, se discutirá mucho, habrá muchas portadas de periódicos, los medios influirán todo lo que digamos decir, pero a la hora de la verdad la gente no vota de la manera en la que está. Estaba Pedro antes haciendo un listado de las cosas, de las cuestiones que esta legislatura podríamos ponerle encima de la mesa al Partido Popular, y yo me estaba acordando, en 1993 Felipe González gana unas elecciones en unas circunstancias muy parecidas a las que puede ganar en este momento Mariano Rajoy, con una gran diferencia, porque evidentemente el panorama en cuanto a partidos políticos había dos opciones, pero es que igual que echamos en cara que gane el partido, es que a lo mejor no hay una opción que ilusione a la ciudadanía tanto para llegar a convencerles. Es que esa puede ser la otra pata, no sé qué os parece. Y aprovecho para saludar, que se ha incorporado con nosotros a la tertulia, a Luis Muela. Luis, muy buenos días. Buenos días. Estamos aquí hablando del debate, de las elecciones generales, que lo hablamos la semana pasada, queríamos comentarlo. No sé si tuviste la oportunidad de ver el debate del lunes. Sí. Y bueno, tu opinión y bueno, un poco reflexión sobre el tema de las elecciones, ¿cómo lo estás viendo de aquí hasta el día 20? Pues bueno, yo creo que lo que estoy escuchando, vuestras opiniones, las comparto casi a la totalidad. Siempre tenemos matices, como es lógico, pero vamos, la sensación que se tiene, la que yo percibo al menos, es que tenemos la mente bastante cortita, que no profundizamos sobre los temas, que vamos borrando las cosas como el ser humano suele borrar las cosas malas para no acordarse de ellas. Pero en este caso es que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo. Y desde luego la sensación que da es que no quieren hacerse nadie daño unos a otros, como si tuvieran algo que ocultar. Entonces yo creo que deberemos ser ya de una vez por todas más claros que el agua. Y es que al pan y al vino. Mire usted, si yo le digo que ha hecho una gestión y usted me va a decir que yo he hecho otra, bueno, pues cada uno tiene que apechugar con lo que ha hecho. Pero desde luego la sensación que da es que, bueno, estas cosas, como dicen en el pueblo, mejor no menea yo que es peor. Pero pues bueno, tendremos lo que nos merecemos y ya está, y cada pueblo tiene aquello que se merece, y sí parece que están todos asustados o que no quiere ninguno levantar, incluso lo que estabais apuntando, incluso gente que no viene de ningún sitio, que son nuevos totalmente, que deberían de tener la libertad de llamar al pan y al vino. Y da la sensación de que, bueno, no voy a hacer yo más, no sea que me equivoque mañana. Pues si me equivoco, no pasa nada con reconocer lo que te equivocaste. Pero yo creo que les cuesta ser sinceros. Una vez más, el pueblo, cuando la gente normalita dice es que los políticos mienten por sistema, pues es que si no mienten por sistema, da la sensación de que se guardan las cosas por sistema, no son nada claros, y eso evidentemente perjudica. Y terminaremos, pues como estabais apuntando, terminaremos pues como... Con la gente aburrida. Sí. Y no hemos hablado del marco regional y el marco local, que yo supongo que la semana que viene habrá que hablar del marco regional y el marco local, que nos pilla más cercano, y hacer por ejemplo un examen de lo que está pasando en el marco local. A mí me da pánico. Tenemos partidos, digo, en la oposición, porque el que gobierna tiene que gobernar y tendrá que justificar por qué lo hace y por qué no lo hace, punto, y porque tiene que dar gestión. Pero ¿y la oposición? Tenemos oposición. Es decir, es que cuando llegan unas elecciones también se tiene que poner de manifiesto en el marco regional y en el marco local, se tiene que poner de manifiesto esta situación, porque... Yo recuerdo que antes, ahora ya no, porque los medios de comunicación no ocupan el espacio político, antes de las elecciones se ganaban a ras de suelo en el marco local, porque en base a que la gente conocía a los líderes, sindicales o políticos. Aquí yo digo la vida municipal es una vida absolutamente sencilla y tranquila. Yo diría que de un país nórdico, ¿no? Aquí no pasa nada. Y yo creo que...
Vamos camino de los americanos. Hombre, O sea, que yo- son yo- 4 los que mueven los hilos, aparecen en las televisiones y ya está. Y tienen suerte de enganchar a yo uno tengo- que yo dé tengo- bien. Yo tengo esa percepción de que ni en el mundo local ni en el mundo regional, es decir, se está viendo en ninguna situación. Si cabe, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid está siendo un poco como un oxígeno nuevo que entra y que está, pero yo no sé si incluso le van a dejar siquiera gestionar o desarrollar esa bocanada de aire fresco, yo qué sé. Es decir, pues, en el marco local, a mí me parece, y en el marco regional, me parece que también estamos sufriendo las consecuencias de las elecciones que tenemos, porque Bueno, ¿cómo pero estamos? ya que tocas el caso de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, la propia Carmena dijo que ella no se involucraba. Ella era la alcaldesa, ella se va a quedar con Madrid, va a seguir actuando para Madrid, que es para lo que fue elegida, y no se iba a involucrar en unas elecciones nacionales. Distinto, por ejemplo, el caso de Ada Colau, que sí saca la marca en Cataluña y que se cree que puede llegar incluso a ganar allí en Cataluña, porque ella sí se ha involucrado. Son puntos de vista distintos. O aquí mismo lo tenemos en Ahora Getafe. Claro, Ahora Getafe hay parte que apoya a Izquierda Unida, a Unidad Popular, y hay parte que apoya a Podemos. Entonces ellos no se pueden involucrar como Ahora Getafe. Se tienen que involucrar parte y parte, cada uno con lo que les representa a ellos. Sí, yo creo que la postura... Bueno, primero, Carmena está involucrada en las elecciones simplemente por su acción política. Es decir, yo creo que todo el mundo identifica a Carmena, querámoslo o no, para bien o para mal, en estas elecciones generales con Podemos y no con la candidatura a Unidad Popular, que podría ser, ¿no? Bueno, ella misma se quedó al margen. No, ella lo que ha dicho, y efectivamente, primero por dos razones. Primero porque ella no es de Podemos. Ella es una persona que ha sido puesta ahí pues por su conocimientos, y además estamos viendo por su acción política, y por lo tanto ella dice, oye, en ese sentido yo quiero seguir siendo esa persona de toda la candidatura y que represente a todos, y que lo que quiero hacer es Madrid, pero su acción política está ahí, y yo creo que es muy loable lo que ha dicho y me parece bien, y estoy seguro que con lo que está haciendo ya está ayudando a Podemos de sobra, con ser ese referente de hacer cosas nuevas y limpias en la política, ¿no? Pero yo vuelvo otra vez un poco a las generales, porque es un poco los 2 días que tenemos antes de las elecciones. A 2 días que nos dejan. Y vuelvo, y además, a mí me preocupa mucho el efecto Ciudadanos. Me preocupa mucho el efecto Ciudadanos, primero. El efecto Ciudadanos se montó, yo no sé si eso lo tenéis claro o no, pero yo creo que sí, se montó cuando en junio del año pasado, el director del Banco de Sabadell, en una reunión del Foro de Empresarios, dijo, necesitamos un Podemos de derechas. Y entonces, a partir de ahí, en noviembre hay un montaje del País de que hace una encuesta de Metroscopia diciendo que Ciudadanos ha subido, y eso sirve de argumento para que, pues, Ciudadanos, y hay un montaje claro del IBEX 35 y de los grandes medios de comunicación de potenciar a Ciudadanos. Y Ciudadanos Podemos no ha sido así. Podemos es un partido que no tiene financiación de los bancos, que tiene la financiación propia. Podemos es un partido que sale de abajo, de la gente, de lo que fue el 15M, de lo que fueron las reuniones allí en las Vistillas. Bueno, no sale del 15M. Sí. No. No nos adjudiquemos el 15M cuando No, Podemos... no, al revés, hemos dicho que no somos el 15M. Es todo lo contrario. El 15M es una opción que se agota en un determinado momento, y nosotros, como la vemos agotada, decimos, aquí hace falta que esto tenga una continuidad política en las instituciones, porque si no, protestan mucho en la calle, muchas mareas y tal, pero si las instituciones siguen haciendo la legislación a su gusto, hay que dar una alternativa a eso. Lo que quiero decir es que Ciudadanos no es el Podemos de derecha. Ciudadanos es un partido montado por las grandes empresas y las grandes corporaciones, apoyado incluso, está documentado, en la City londinense está también. documentado por lobbies norteamericanos del armamento que hicieron en las elecciones del 2009. La opción política de Ciudadanos fue la opción del liberalismo, que estaba incluso contra Europa y contra... Es decir, Ciudadanos es un montaje de esas grandes corporaciones. Por eso él no está a gusto en los debates, porque se siente muy maniatado. Entonces, eso es Ciudadanos. De hecho, hay un dato muy claro, y es que, por ejemplo, de enero a marzo, en las encuestas del CIS, Ciudadanos pasa de tener un 4%... a un 23%, o sea, en enero tiene un 4% y en abril tiene un 13%. Y justo es el cruce con Podemos. Podemos es al revés. En enero tiene un 23% y pasa a un 16%. Es decir, que se cruzan las encuestas, porque es un montaje claro para decir, oye, los votos que está perdiendo el PP y que está perdiendo el PSOE, se están yendo a Ciudadanos, que es una opción que nos va a joder.
Y por lo tanto habrá que poner un colchón entre medias. Y ese es el papel de Ciudadanos. Y que Ciudadanos se venda como un partido limpio, con la poquita historia que tiene, en Andalucía ya ha hecho, primero está, y aquí tuviste tú en el programa un concejal de la ULED de Leganés, porque Ciudadanos se está montando con toda esta gente que han sido de partidos pequeños o que han sido gente que la han echado mejor del PSOE, entonces ha montado su propio partido, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda hasta así. Entonces, de gente así es con lo que se está montando la estructura de partidos de Podemos. De Ciudadanos. Ciudadanos tiene en su lista un montón de gente corrupta, gente que ha hecho imputados por prevaricación. Incluso el Jordi Cañas, que era un diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, tuvo que dimitir porque estaba imputado con fraude fiscal, y sin embargo llega a Ciudadanos y a los 4 días le contrata para que se vaya a Europa de asesor. Es decir, Ciudadanos no es un partido limpio. Ciudadanos vende además y engaña a la gente que es el partido del cambio y de la anticorrupción, y se produce la paradoja que en los 2 sitios donde ha podido cambiar las cosas no lo ha hecho. En Andalucía ha apoyado al partido de los seres, no ha cambiado nada y ha seguido gobernando el PSOE, y en la Comunidad de Madrid, que podía haber cambiado, ha apoyado al PP, por lo tanto no ha cambiado nada en la Comunidad de Madrid, y ha apoyado al PP de la Púnica y de la Gürtel. Eso es Ciudadanos, está engañando a la gente, y hay que decirlo, lo siento, pero eso es Ciudadanos. Pero si es que además, por ejemplo, yo qué sé. No, a ver, si ya lo ha dicho él, ¿para qué lo voy a decir yo? No, o sea, mejor así no queda que yo solo ataco a Ciudadanos. No, pero si es que además, por ejemplo, dices Ciudadanos, y tú puedes decir Podemos en Extremadura, Podemos en Castilla-La Mancha. El problema es si cuando tú apoyas a un partido obligas a que se regenere, obligas a que haga unos presupuestos acorde con, y no apruebas esos presupuestos hasta que no. Ciudadanos puede perfectamente apoyar al Partido Popular, pero a cambio le dice, no, mire usted, la corrupción toda fuera. Segundo, estos presupuestos van a tener estas cargas sociales, esta situación. Pero es que no lo está haciendo así. No, en absoluto. Es que está conviviendo con ella. Es decir, está en la situación, está la diferencia. Si el problema, si ganan las elecciones, si suman Partido Popular y Ciudadanos, suman suficiente para poder tener, que queda aquí claro, y como seguiré viniendo aquí, si no me dejáis como interlocutor, vendré aquí a decirlo en la puerta, van a hacer gobierno, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hoy viene, la City londinense está apoyando como interlocutor a Ciudadanos en esto. Y van a hacer gobierno Ciudadanos y PP sin ningún problema. Sí, pero eso que quede claro. Pero Pedro, o bien con la abstención. Es curioso, porque eso, que creo que todos estamos de acuerdo, luego choca con los datos. Es decir, con esos datos, con los datos que se están dando en todas las encuestas, hay los votantes de Ciudadanos no son solo los que ha perdido el Partido Popular. Hay votantes... del Partido Socialista, muchos. Sí. Muchos. Es decir, Ciudadanos ha cogido votos por la derecha del Partido Popular y votos por el centro del Partido Socialista y votos por el centro también de Podemos. Es decir, la bajada que ha tenido en estos últimos meses fue la consecuencia de que el otro ha ampliado su marco. Ya ha cogido por la derecha a votos del PP y por la parte suya, podríamos decir, de centro, votos de Podemos menos y del Partido Socialista muchos. De Podemos nos ha quitado muchos. Porque sí. ¿Qué votos nos ha quitado de Podemos? Toda esa gente, porque Podemos, digamos lo que digamos de que si no somos de izquierda, si somos la centralidad del tablero y tal, eso se puede explicar en otro momento, pero yo creo que Podemos, todas sus propuestas son propuestas de izquierda. O sea, no nos engañemos, son propuestas de reformas fiscales, de no sé qué, de no privatización, de tener un banco público. No vamos a... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Es decir, oye, como usted está cansado de la corrupción del PP y del PSOE, que todos son iguales y no sé qué, no sé cuánto, le ponemos un partido entre medio. Entonces, toda la gente que iba a votar a Podemos desesperado por esos efectos de la corrupción, del no sé qué y del no sé cuánto, coño, pues ya tenemos aquí esta gente que es más sensata. Estos son muy sensatos, fíjate lo que dice el País y la SER. Estos no son bolivarianos, estos vienen a arreglar el país. Y a nosotros, yo creo que mi teoría es que a quien más daño ha hecho Ciudadanos es a Podemos. Lo está haciendo también al PSOE en este momento y al PP. ¿No crees que Ciudadanos ha conseguido moderar el discurso de Podemos? Sí, lo ha moderado. No, Ciudadanos no, yo creo que ese discurso ya estaba moderado anterior, pero bueno, si pensáis eso... Un poco más, digo.
Sí, yo Sí, diría que la radicalización Podemos ha cambiado su discurso. Yo al 100% no iría, pero en un 40% sí. ¿Para qué? Para intentar coger el voto del centro. Para intentar coger el voto, digamos, normalizado. El voto de esta situación, ¿por qué? Pues ya no habla de nacionalizaciones, ya no habla de salirse de Europa, ya no habla de salirse del euro. Es decir, ha racionalizado su discurso para intentar coger el voto razonable del centro. No tiene que ver nada, y eso lo reconoce Podemos, no tiene nada el discurso Adara al discurso simplemente hace un año. No digo ya de las europeas, ni siquiera hace un año. Es decir, que por lo tanto sí que ha racionalizado el discurso y seguramente es la consecuencia de que Podemos ha cogido ese marco del centro y si quería coger el centro tenía que normalizar su discurso, podríamos decir, más centrado. Si os parece, bueno, vamos a escuchar a los oyentes que nos han mandado algún WhatsApp, vamos a escuchar a los oyentes y nada, conocemos sus opiniones también. Hola, buenos días. Soy Roberto Jiménez y aprovecho que voy camino a Badajoz y os voy escuchando y quería dar mi opinión también sobre el debate del lunes. Me parece genial que haya 9 millones de televidentes de un debate. Me alegra, eso demuestra que España no está muerta, que la gente sí esté interesada por lo que pasa en su país y por lo que pasa en la política y quiere saber qué opinan unos y otros. Y además quería decir que creo que voy a decantar la balanza de ese empate a 2 que decía un contertulio hacia Mariano y a José Luis. Yo también estoy de acuerdo con ellos en que criticar la ausencia de Mariano Rajoy y luego no asistir a un debate a 9 en la televisión pública, que como dice Mariano es la televisión que en teoría le llega a todo el mundo, porque no olvidemos que hay pueblos donde la TDT con canales privados hay veces que no se ve. Pero bueno, el caso es que estoy de acuerdo con ellos, que no se puede criticar la ausencia de Mariano Rajoy a un debate a 4 y luego no asistir a un debate a 9 que en teoría representa más la diversidad política, si no en su totalidad, en una gran mayoría de las opciones que podemos votar el próximo 20 de diciembre. Nada, muchas gracias y como siempre felicidades por el programa. Hasta luego. Bueno, pues gracias a ti, Roberto, por mandarnos eso. Cuidado con la carretera y cuando llegues a Badajoz ya nos contarás cómo está el panorama por allí. ¿Cómo se nota que el director del programa toma posición, te das cuenta, no? No, muy bien. No, es de agradecer que, gracias, Roberto, yo era el que decía el empate a 2, lo has deshecho en mi contra, pero bueno, acepto perfectamente tu opinión y agradecerte y animarte a que nos sigas escuchando y llamando a ponernos firmes en lo que creas oportuno. Es siempre de agradecer que la gente esté al otro lado escuchando y además si todavía participa y da su opinión, pues mejor. Ojalá y tuviéramos que cada 5 o 10 minutos escuchar a algún oyente. Yo creo que tenemos que conseguirlo de tal forma que introduzca la calle al debate y al programa. Bueno, pues son las 11. Yo creo que hoy os ha venido bien para calentar. Yo creo que de cara al miércoles que viene, que vamos a estar ahí a 3 días a puntito, a ver si le damos una vuelta más. Y yo creo que, estando todos de acuerdo en lo que ha pasado, tenemos que ver el futuro. O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Hombre, está claro que el miércoles haremos una pequeña porra, ¿no? Para más o menos ahí de escaños, que es lo más difícil. Porque todo el mundo hace de porcentajes y esa es más fácil, yo creo. No, pero de escaños es muy fácil hacerla y la puede traer que preparar a todos. En el diario.es sale para poder marcar los unos y otros y te sale la composición del Parlamento. Bueno, pero ¿en base a qué? ¿En base a las yo lo he hecho provincia por provincia. Lo tengo analizado provincia por provincia. Sí. Hombre, el problema que tienen las circunscripciones pequeñas, que eso es uno de los temas que además va en el programa de Podemos, el cambiar esa parte de la Constitución que hace es que distorsiona enormemente todos los resultados finales. Exactamente. Porque hace que solamente salgan 2 o 3 diputados por cada provincia, entonces son solo los mayoritarios, los minoritarios pierden ahí todos los votos y es una distorsión. Pero es algo que el PP y el PSOE se niegan a cambiar o a reformar, porque incluso con la propia Constitución se podría modificar el sistema de reparto, porque en ningún lado dice que tiene que ser el DONT. Y no se hace porque se ha propuesto por UPyD varias veces en el Congreso y las 3 o 4 veces que se ha propuesto tanto PP como PSOE han votado en contra. Izquierda Unida ha votado a favor, también lo digo.
Bueno, yo creo que de todas formas, vamos, no quiero meter la cuña, pero sí que es verdad en estas elecciones, quizá es lo que hemos comentado al principio, que sí que están cambiando las cosas y yo seguramente no me daréis la razón y tenéis todo el derecho, pero creo que Podemos tiene mucho que ver en este pequeño cambio. Y yo creo que quizá, ya lo hablaremos la próxima legislatura, también eso que no era fácil hace 4 años, a lo mejor dentro de 4 sí, entre otras cosas porque le van a ver las orejas al lobo el propio PP y PSOE, por lo tanto posiblemente esa apertura constitucional... En eso estoy de acuerdo, pero es que es verdad... A ti te gusta Podemos, ¿no? Gracias a que ha surgido hace 8 años UPyD, partidos como Podemos han recogido el listón, o Ciudadanos, o incluso el propio PSOE dice cosas que antes votaba en contra. Sí. Bueno. El PSOE ficha candidatos de UPyD también. Si ha servido para generar la vida política, bienvenidos todos. Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana. Gracias. Y el miércoles que viene continuamos con este pequeño análisis de las elecciones. Venga. Muchas Gracias. Muchas gracias. Una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
tenemos el programa, vamos a acabar en unos minutos, y si os parece vamos a ir comentando un poco con la actualidad del municipio, que en estos días pues al no tener programa no lo hemos comentado. Os decía a la entrada del programa, al principio, ¿vale? Aunque hoy la tertulia la hemos tenido dedicada pues al tema más general. Mañana, en la tertulia del jueves, pues entraremos más en los temas de actualidad. Y bueno, pues en la actualidad de Getafe, como os decía al principio del espacio, tenemos la aprobación inicial de los presupuestos de Getafe el pasado lunes, en ese pleno que se tuvo que retrasar por aquel defecto de forma en la convocatoria de la Comisión de Hacienda. Y vamos a tener presupuestos y siguen su curso. La oposición, pese a sus duras críticas, al final se abstuvo en la votación, y los presupuestos seguirán su curso hacia una aprobación o no definitiva de los mismos, si yo no estoy mal informado, en un plazo de 15 días que tienen ahora para que los ciudadanos, los vecinos, podamos hacer las alegaciones oportunas. Además, en la actualidad, publicaba en la tarde de ayer el periódico de Getafe, publicaba Alex Castellano, que el ayuntamiento pretende hacer una reforma de la ordenanza de medio ambiente. Se prevé hacer una reforma con una nueva creación de un consejo de sostenibilidad, que así se va a llamar, y donde los partidos políticos consideran que esa reforma, que esa ordenanza de medio ambiente, que si yo no recuerdo mal es de 2004, pues tendrá una nueva modificación que hemos tenido, que se intentó llevar a cabo la anterior legislatura. Incluso llegó a llegar una propuesta del Partido Popular a una aprobación inicial, pero pues al no contar con el consenso adecuado del resto de partidos de oposición, y como todos sabemos estaban en minoría, pues llevó a tener la posibilidad de crear de que no se llevara a cabo. Y este gobierno, el gobierno de Sara Hernández, pretende llevar adelante pues lo que será en sí una nueva reforma de la ordenanza de medio ambiente, que para que la gente lo conozca, no afecta solo en sí el medio ambiente, nunca mejor dicho, sino que lleva ruido, afecta a los temas, incluso al reparto de publicidad, que siempre se ha complicado por el tema de los carteles, a la protección animal, al tema de desechos, cómo se eliminan. Y es una ordenanza que es muy 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 amplia, y donde en otras materias parece de cajón que después de estos 4 años o más de lucha que lleva la plataforma de la contaminación electromagnética, se pide y que se refleje en ese apartado. viernes, no pudimos darlo porque se acabó el programa, no lo dimos nosotros en directo, la noticia se produjo un poco después, lo publicó el Bercial.com, daban como que los índices de contaminación en Getafe también habían superado los límites permitidos, al igual que en la ciudad de Madrid. Somos muchos los que venimos defendiendo desde hace tiempo, pues que evidentemente Getafe no es una isla. Getafe respira el mismo aire que respira Madrid, la ciudad de Madrid, y Getafe
empezar a tener un protocolo de actuación y necesita sobre todo, yo creo, que tomar medidas eficaces, medidas eficientes, medidas reales de cara al futuro, no solo al corto plazo. Hemos criticado aquí mucho en Getafe Despierta, en Getafe Radio, bueno, pues que las actuaciones, ese protocolo que el Partido Popular dejó aprobado en la anterior legislatura y que ahora está llevando adelante ahora Madrid, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se trata de parches en cuando sube los niveles de contaminación. Es evidente, y también hay que reconocer al Partido Popular, llevó la legislatura pasada un plan de calidad del aire que creo se debe aprovechar. Son unos datos interesantes e importantes. Hace 10 días lo comentábamos aquí con quien fue concejal de urbanismo entonces, Paz Álvarez. Es decir, hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo. No puede ser que Getafe permanezca alejada de tomar medidas. Y sobre todo, no podemos dejar que esas medidas las vaya a tomar la Comunidad de Madrid, quien evidentemente parece obviar un asunto de vital importancia e intentan sacar unos réditos políticos en estos tiempos tan difíciles. Getafe necesita de zonas verdes. Getafe necesita tener un espacio donde el humo que crea nuestro amplio desarrollo industrial se vea que sirva al menos como contrapeso. Getafe no puede seguir creciendo urbanísticamente. Getafe tiene que acondicionar su espacio central. Somos muchos, y me incluyo, los que hemos pedido desde hace años plazas de aparcamiento en el centro. Pero creo que debemos reconsiderar esta opción. Yo lo he defendido personalmente, pero creo que es un error y que tenemos que adecuar nuestra ciudad a nuevos medios de transporte. Evidentemente, la principal aportación debe ser el transporte público. Nadie lo niega y nadie lo duda. Necesitamos que determinados espacios estén mejor conectados. Que exista una conciencia ciudadana de los vecinos en los cuales entendamos que no podemos ir con el coche a todos los sitios. Y además, ¿por qué no? Aunque a algunos parece que esto les suele causar sonrisa, aplicarnos a medios de transporte que son ecológicos, como es la bicicleta. Tenemos un municipio que reúne unas condiciones perfectas para ir en bicicleta al 99% de los lugares. Solo hay que crear las condiciones adecuadas. Y como cada viernes bien nos dicen los amigos del colectivo Getafe en Bici, esta medida no es hacer carriles bici. Debemos ir rectificando nuestros errores, porque es normal que los cometamos. Pero como ciudad, como municipio, necesitamos lo más importante, y es que a quien corresponde empiece a tomar medidas, y medidas ya. Consejo de Sostenibilidad puede ser una gran medida, lo decía antes, cuando comentaba el asunto de la modificación de la ordenanza de medio ambiente. Lo que tenemos que saber es quién va a formar parte de ese Consejo de Sostenibilidad, con qué criterios se va a elegir a esa gente, qué colectivos van a estar ahí, y por qué unos sí y por qué otros no. Tanto que hablamos de participación ciudadana, podríamos hacer que cualquier vecino pudiera estar en ese consejo de participación. Evidentemente, para que aquello no se convierta en algo que no sea controlable y no esté organizado, facilitemos a la gente, pues unos métodos de votación, unas inscripciones, algo que pueda hacer que los vecinos puedan acceder y participar de una manera lógica y coherente. Pero esto, que no sea obvio, para que no sea el pleno del ayuntamiento, que no sea el gobierno municipal quien empiece a tomar medidas serias, protocolos de actuación para un problema que está ahí y que cada día respiramos todos los getafenses.
vamos a pues a ir comentando algunas de las noticias y de las cuestiones que se van a producir en los próximos días. Mañana, según anuncia Getafe al Día en su página web, el Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia de Desarrollo Local GISA y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, han organizado una jornada de formación e información empresarial sobre las nuevas normas ISO 9001 y 14001. La jornada se celebrará el jueves 10 de diciembre en el nuevo espacio coworking ubicado en la calle Terradas y comienza a las 10 menos cuarto. Las inscripciones son gratuitas hasta completar el aforo y aquellos que quieran asistir pueden enviar un formulario de inscripción a la dirección juan.jaramillo@cámaramadrid.es. Y también se ha puesto a disposición el teléfono 91 681 0626. Y no me quiero ir sin recordar, sin comentar que mañana aparte de la tertulia, como cada jueves a las 10, tenemos a las 11 entrevista. Mañana entrevistamos a Fernando Lázaro, concejal del Partido Popular. Con él vamos a charlar sobre los presupuestos que el otro día se aprobaron inicialmente, sobre las enmiendas y propuestas que tiene el Partido Popular para modificar los mismos y sobre todo lo relacionado en este caso con los temas que afectan a esa concejalía de Hacienda que también conoce Fernando Lázaro, quien fue su titular la legislatura pasada. Recordar que esta tarde a las 4 de la tarde los compañeros de Buenas Tardes Getafe estarán aquí otra vez con vosotros. Quiero destacar que además de de las habituales secciones y contenidos, esta tarde tenéis una muy interesante entrevista con el responsable del centro del CAIT de Getafe, el cual, como sabéis recientemente, lo hemos comentado aquí en la tertulia, recibió otro premio más, porque ya son varios y los premios que siguen, en este caso a la innovación y a la excelencia, el CAIT de Getafe. Y creo que esta tarde escuchar aquí en Getafe Radio a Antonio Padrino es una de esas cosas que no debéis perderos. Esta tarde también a las 7:30 en el centro cívico de Juan de la Cierva, habrá un acto, un meeting en este caso del Partido Socialista Obrero Español, que contará con la presencia de la secretaria general de los Socialistas de Madrid y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, de la candidata al Congreso de los Diputados, Zaida Cantera, y del secretario de organización, César Luena.
Además, como no podía ser de otra manera, empezamos a hablar ya de esas navidades, el encendido de luces en Getafe. Para aquellos que no lo conozcan, va a ser, si no estoy mal informado, este próximo viernes por la tarde, y os mantenemos informados. Hoy publica Getafe Capital que es el Belén murciano tradicional que hace la Casa de la Región de Murcia. Vuelve a instalarse un año más en el centro comercial Getafe 3, en el sector 3, y la exposición estará abierta al público en horario interrumpido desde las 11 a las 9:30. Desde el próximo día 12, de este sábado, que podréis ir a verlo. La inauguración será a las 8 y contará con la presencia de la alcaldesa Sara Hernández. Como os decía, de 11 a 9:30, desde el día 13 de diciembre hasta el día 5 de enero. Y antes de irnos y antes de acabar, me vais a permitir que os haga una recomendación un poco de la casa, con ese escrito, ese artículo de opinión que tiene en este caso nuestro amigo y compañero Jesús Marco Gamero en Getafe Capital, titulado Una huida hacia adelante, donde cual, pues como ya sabéis, eres experto en el tema de cambio climático, y allí tenéis mucha información que creo que es muy interesante en estos días que se está hablando tanto de la conferencia que se está celebrando en París, y creo que contar en Getafe con alguien que tiene los conocimientos y la destreza para poder explicar un asunto tan relevante para la humanidad de esa manera. Creo que os invito a leer el artículo, ya os digo, Una huida hacia adelante, que lo tenéis en grupocapital.com. Y ahora sí, ahora ya nos despedimos de todos vosotros, cerca de ser las 11:30, hora y media de programa, hoy versión reducida de Getafe Despierta. Os ha acompañado esta mañana José Luis Sánchez Cifuentes a los micrófonos de Getafe Radio en Getafe Despierta. Recordad, a las 4 volvemos a estar en directo, ya sabéis que todos nuestros programas los tenéis en www.getaferradio.com. Allí podéis tener todo lo que sucede en Getafe. Muchas gracias y buenos días. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?